De hoy vamos a revisar dos temas que son parte de las neoplasias hematológicas: la leucemia linfoide crónica y el linfoma de Hodgkin. Pero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vendrían a ser el estudio de las neoplasias hematológicas para que ustedes, si no se pudo en la clase correspondiente, entiendan, ¿no? Entonces, la neoplasia hematológica más frecuente en el mundo es la leucemia aguda. ¿Ok? La leucemia aguda en todos los estratos etarios es la neoplasia más frecuente. Y obviamente el tipo de leucemia, si es linfoide o mieloide, va a depender de la edad. Aunque últimamente con el estudio llamado de citometría de flujo se está viendo que tanto en los niños como en los adultos la leucemia aguda más frecuente es la linfoide. Antes se creía y se pensaba y se aceptaba que la leucemia mieloide era la leucemia aguda más frecuente en los adultos. Ahora no, las cosas están cambiando gracias a la citometría de flujo. Entonces, nosotros sospechamos de una leucemia aguda que es la neoplasia hematológica más frecuente cuando usualmente en la sangre periférica encontramos células inmaduras, que son los blastos. Y obviamente para confirmar si la sospecha que tenemos de leucemia aguda es correcta, estudio usualmente la médula ósea. Debo tener un recuento de 500 células con núcleo en la médula ósea, y de esas 500 células nucleadas, el 20% más deben ser blastos. Y esa es la definición de leucemia aguda. 20% más de blastos en la médula ósea o en la sangre periférica. Ahora, en las leucemias mieloides agudas se diferencian de las leucemias linfoides agudas porque en las linfoides todos son linfocitos. Puede ser linfocito B, linfocito T o linfocito no B ni T. Pero en las leucemias mieloides, la leucemia mieloide aguda es un síndrome que tiene como característica común el ser mieloperoxidasa positiva. Pero reúne a todas las otras células diferentes de los linfocitos. Por lo tanto, reúne a los granulocitos, a los monocitos, reúne a las plaquetas, reúne a los glóbulos rojos. Por lo tanto, cada leucemia mieloide aguda va a tener un comportamiento diferente de acuerdo a la estirpe de la célula que está generando el cáncer. Lo que tienen en común es ser mieloperoxidasa o simplemente peroxidasa positiva. Entonces, hablando de las leucemias mieloides agudas, hay una que es la M6 o eritroleucemia o leucemia de la serie roja, en donde de las 500 células con núcleo, según el grupo francés americano británico que en 1976 se reunió para dar los criterios morfológicos, o sea, lo que yo observo al microscopio de luz, para establecer el criterio de una leucemia de la serie roja, es que de las 500 células con núcleo, más del 50% debe ser de estirpe roja, o sea, debe ser eritroblastos. Y del resto, por lo menos el 20% deben ser blastos. Hay una leucemia mieloide aguda que no está comandada por blastos, que es la M3 o leucemia promielocítica. El promielocito es la primera diferenciación del blasto a través de las proteínas que inducen el proceso madurativo de las células hematológicas. Se pasa al promielocito, que se caracteriza porque en el citoplasma tiene gránulos gruesos y que tienen un sinnúmero de proteínas. Dentro de estas proteínas están la serotonina, la histamina y la heparina, que activan la cascada de la coagulación, y es la que más se complica con coagulación intravascular aguda, o CID. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una leucemia promielocítica, el temor es que el paciente muera antes de iniciar el tratamiento por la coagulación intravascular diseminar. Entonces, esta es la única leucemia aguda que no está comandada por blastos, sino por promielocitos, que ya son células más maduras. Ahora, los blastos mieloides son de dos tipos. El blasto tipo 1 es el más indiferenciado, el blasto tipo 2 tiene ya gránulos. Entonces, el blasto tipo 1 es una célula muy grande que se caracteriza porque usualmente el citoplasma no presenta gránulos, la cromatina de su núcleo es laxa, la relación entre el núcleo y citoplasma es elevada a favor del núcleo, o sea, el núcleo representa casi toda la célula y usualmente tiene muchos núcleos. El blasto tipo 2 es parecido al anterior,
Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el citoplasma vamos a encontrar los gránulos azurófilos, que es donde está la mieloperoxidasa o peroxidasa, que es la enzima que le dará la estirpe mieloide a la leucemia. El promielocito, como hemos dicho, y es la primera diferenciación del blasto, ya no es un blasto, es una célula grande con un núcleo monolobulado, excéntrico. Disculpen, ahí hay horrores ortográficos, ¿no? La cromatina tiene un poco más de condensación, pero todavía sigue inmadura. Y lo más importante es que en el citoplasma hay gran cantidad de gránulos que contienen proteínas que activan la coagulación. Entonces, como les decía, el peligro es que desencadene una coagulación intravascular diseminada y mate al paciente antes de empezar el tratamiento. Por eso la leucemia M3 es una leucemia o una entidad médica de emergencia, hay que tratarla inmediatamente. Vean ustedes que el estudio de las neoplasias hematológicas en general se basa en resultados de laboratorio. El primero es lo que todos tenemos en los hospitales, los microscopios de luz, por lo tanto es el estudio morfológico. ¿Por qué? Porque yo veo que el frotis de sangre periférica tiene células inmaduras, tiene blastos. Estudio una médula ósea y veo lo mismo. Si tiene más del 20% de blastos, estoy frente a una leucemia. Por lo tanto, debo saber a qué estirpe pertenece, si es linfoide o mieloide. En las neoplasias líquidas, como son las leucemias, ¿quién me da la estirpe? La citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo es el examen que me determina el tipo de neoplasia hematológica. Cuando la neoplasia es líquida, por ejemplo, una leucemia. Debo también decir que la citometría de flujo se utiliza no solamente en sangre, ya sea periférica o medular, sino en cualquier líquido. Puede ser un líquido que se ha obtenido a través de una toracocentesis, de una artrocentesis, de una paracentesis. Por lo tanto, la citometría me sirve para la tipificación de las neoplasias que son líquidas. En cambio, cuando las neoplasias son sólidas, como los linfomas, la estirpe me la da la inmunohistoquímica, que son coloraciones. Ambos me aportan lo mismo, pero el tejido es diferente. En la inmunohistoquímica es un tejido sólido, por ejemplo un ganglio, o un pedazo de estómago, o un pedazo de base. En cambio, en la citometría son líquidos, usualmente sangre. Otro examen importantísimo es el cariotipo estudio citogenético. ¿Por qué? Porque más del 50% de las neoplasias hematológicas van con cariotipo alterado. Y esa alteración se adquiere, o sea, no es que la persona nació así. Por lo tanto, es fundamental. Hay alteraciones cromosómicas que están muy relacionadas con las leucemias. Por ejemplo, la leucemia promielocítica o la M3 es característica la translocación 15-17. En la leucemia mieloide crónica es característica la translocación 9-22, que es el cromosoma Filadelfia. Por lo tanto, es obligatorio el estudio cromosómico. Y por último está el estudio de los oncogenes. El estudio la alteración cromosómica origina un oncogen que va a ser el responsable de la neoplasia. Y eso lo estudio a través de la biología molecular con la técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa. Por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 9-22, me origina el oncogen BCR-ABL, que es el origen de la leucemia mieloide crónica. Entonces tengo la obligación, cuando estoy frente a un cuadro de neoplasia hematológica, de seguir todos estos pasos para llegar a un diagnóstico certero y exacto. ¿Por qué? Porque de ello dependerá el éxito o no del tratamiento. En el Perú dependerá también de la plata que asigna el gobierno al Ministerio de Salud. O inclusive Salud también tiene problemas. Bueno, entonces ahora sí. Por ahí creo que se pasó una citometría, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? La citometría de flujo, y ahora sí tengo que poner mis lentes. Yo tengo astigmatismo, entonces no me vayan las lentes. Okay. Entonces, la citometría de flujo es un estudio de la sangre, ya sea medular o de cualquier líquido, en donde las células se van a marcar con anticuerpos monoclonales, por eso se llaman CD. ¿Qué significa CD? En inglés,
Cluster of Differentiation, en español, grupo de diferenciación. En primer lugar, el citómetro me dice la cantidad de población anormal, que en este caso es casi 82%. Por lo tanto, es una leucemia aguda porque tiene más del 20% de blastos. ¿Por qué les muestro esta citometría que ya es vieja? Porque es del año 2011. ¿Por qué? Porque el que la interpreta es ordenado. Me coloca en 3 columnas a los marcadores y por lo tanto es fácil de explicar y es fácil de entender. La primera columna se llama columna de los precursores, la segunda columna de los marcadores mieloides y la tercera columna de los marcadores linfoides. Entonces, ¿cuál es la coloración o el anticuerpo monoclonal más importante, el que me va a definir si una leucemia es linfoide o mieloide? Pregunto. La mieloperoxidasa. Entonces aquí está, ¿no? Mieloperoxidasa. ¿Qué me dice que es? Por lo tanto, la leucemia no es mieloide, será linfoide, ¿no? Voy a la columna de los precursores y el primer precursor se llama TDT. ¿Qué significa TDT? Desoxitransferasa terminal, que es un precursor linfoide. Entonces está positivo. ¿Qué me dice? Que la leucemia es linfoide. Por lo tanto, tengo una doble aseveración de que la leucemia es linfoide. Primero, porque es TDT positivo y me dice que es de estirpe linfoide, y segundo, porque es MPO negativo, me niega que sea mieloide. El marcador CD34 es un marcador de célula madre, por lo tanto se puede presentar en las leucemias agudas, linfoides y mieloides. Ahora, voy a la columna de los marcadores mieloides y todos son negativos. Más aún, me niega que sea mieloide. Voy a los marcadores linfoides y los marcadores linfoides para estirpe T son negativos, pero para estirpe T B los más frecuentes son dos, el 19 y el 20. El 19 es positivo, el 20 es positivo. ¿Qué significa cuando escriben de negativo a positivo? Que hay blastos que van a ser negativos y también hay blastos que son positivos y se toma como positivo. Por lo tanto, si tengo 19 y 20 positivo, el linaje de esta leucemia linfoide aguda es B. Fácil de entender. ¿Por qué? Porque está ordenado. Si me colocan un marcador tras otro es difícil porque tengo que buscar. Por lo tanto, la conclusión es, según el que interpreta la citometría, hallazgos compatibles con un cuadro de una leucemia. Primero veamos la leucemia. Leucemia de células B. ¿Por qué B? 19 y 20 positivos. Precursora, ¿por qué? Porque tiene dos precursores, el TDT y el CD34. Estadio común pura, y la estadio común pura la da este marcador, el CD10. Cuando hay CD10 positivo, estamos frente a esta leucemia común pura. Ahora también él menciona el linfoma linfoblástico. El linfoma linfoblástico es un linfoma no Hodgkin de alto grado de malignidad, que se caracteriza porque rápidamente toma la médula ósea. Y cuando toma la médula ósea ya no lo puedo diferenciar de una leucemia. Entonces, como él no sabe dónde empezó el cáncer, tiene que consignar a las dos entidades. ¿Quién sabe dónde empezó el cáncer? El que tiene el paciente, en este caso nosotros. Sabemos que empezó en la médula, por lo tanto, debutó como leucemia. En cambio, si hubiese debutado como linfoma, era una leucemización de un linfoma. Los linfomas no Hodgkin pueden leucemizar, es decir, toman la médula ósea y se convierten en leucemia, sea crónica o sea aguda. En este caso, como el linfoma es indiferenciado, rápidamente va a tomar la médula ósea y ya no lo puedo distinguir de una leucemia. Por eso, él consigna a las dos entidades. Lo mismo sucede acá, ¿no? Esta es otra citometría de flujo y vean que son mayores, porque la anterior tenía 17 años y la actual tiene 25 años, por lo tanto son personas adultas, ya no son niños, y las dos leucemias son linfoides. La población plástica es más alta que la anterior, casi 89%, entonces ¿qué busco primero? La MPO. La MPO acá no la ha marcado, cuando no la marca es negativa, por lo tanto me niega que sea mieloide, y el TDT es positivo, por lo tanto me dice que es linfoide, ¿no? Otra vez es una leucemia linfoide aguda.
Pero siendo una leucemia linfoide aguda, ¿qué encuentro en los marcadores mieloides? Que hay dos positivos, el 13 y el 15. Ahí lo dejamos. Ahora vamos a los marcadores linfoides. ¿Y a quién marca? Al 19 y al 20. Por lo tanto, es una leucemia linfoide aguda de estirpe B, que además tiene expresión de dos marcadores mieloides. ¿Por qué es importante recordar o tener en cuenta esto? Porque cuando sucede esta situación, la leucemia linfoide aguda es más agresiva que una que no tiene marcadores mieloides positivos. La citometría entonces no solamente sirve para diagnóstico, sino también para pronóstico de la entidad. Por eso es un examen fundamental. Y acá dice, hallazgos compatibles con un cuadro también de leucemia o linfoma linfoblástico de células preprecursoras, estadio de maduración prevé, que será por otros marcadores que no vale la pena mencionar ahora, pero que está asociada a los marcadores mieloides 13 y 15. Me está diciendo, ojo, ten cuidado, tu leucemia es de mal pronóstico. Por eso me lo recalca. Ejemplo de alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas pueden ser de buen pronóstico o de mal pronóstico. Por ejemplo, la translocación 922 en la leucemia mieloide crónica clásica, que seguramente ya han hecho, es de buen pronóstico. ¿Por qué? Porque puede recibir imatinib, que es el inhibidor de tirosina. El 5% de los pacientes con LMC no tienen el oncogen BCR-ABL, por lo tanto son de mal pronóstico. Y teóricamente deben ir al trasplante medular, porque si no se van a morir, se van a transformar en una leucemia mieloide aguda y se mueren. En cambio, los que tienen la alteración 922 o translocación 922 reciben imatinib y se mueren de otra cosa menos de leucemia. Entonces, en algunos casos, las alteraciones cromosómicas son buenas, en otros casos son malas. Aquí he traído ejemplos de alteraciones de calidad, ¿no? La translocación es una alteración de calidad, porque es intercambio de material genético. En cambio, las hiperploidías son alteraciones de cantidad. La persona tiene más cromosomas de los normales. Y eso es un cuadro que se presenta sobre todo en los niños que tienen LLA, y eso le confiere buen pronóstico. Entonces, las hiperploidías en los niños les dan buen pronóstico. Ahora sí, me voy hasta la leucemia linfoide crónica. Como yo soy viejo, yo soy lento, pues entonces me aguanto. Por ejemplo, si me traen una cosa así es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque he tenido que subrayar acá. Más desordenado. Pero vean que también hay leucemias que son leucemias mixtas. Tienen las dos leucemias. ¿Por qué? Porque es TDT positivo y CMPO positivo. Por lo tanto, es linfoide y es mieloide a la vez. Son cuadros raros, pero es posible. Y dentro de la estirpe B, marca para linaje, de la estirpe linfoide, perdón, marca para linaje B, porque es 19, 10 positivos. A ver, los ferropénicos que se están quedando dormidos. Hay una forma de absorber el hierro que es drástica, pero poco usual. Quien se ha reído me ha entendido. Las neoplasias hematológicas también tienen alteraciones cromosómicas. Y una alteración cromosómica es la translocación 15-17. Cuando empecé la clase mencioné esta translocación. ¿Es característica de qué leucemia? M3. Si yo tengo una leucemia promielocítica, debo buscar esta translocación M3, o 15-17. Y esta translocación 15-17 origina a este oncogen, que se llama oncogen de la leucemia promielocítica rara. Entonces, este es un estudio de biología molecular, en donde, sabiendo que la persona tiene una alteración cromosómica, translocación 15-17, estoy tratando de ubicar el oncogen de la leucemia promielocítica rara, y está positivo. Por lo tanto, como les digo, todos los exámenes se tienen que realizar. Ahora sí.
Ahí está. Esta es mi clase. La leucemia linfoide crónica es una neoplasia de células maduras. Y en principio, las neoplasias de células maduras no se curan. En cambio, las de células inmaduras, entre comillas, se pueden curar. Sobre todo si se presentan en población infantil. Entonces, la leucemia linfoide crónica es una neoplasia que se caracteriza porque hay presencia de linfocitos pequeños en la sangre periférica y sobre todo en la médula ósea en cantidad que sobrepasa el valor normal. ¿Cuál es la cantidad de linfocitos normales en la médula ósea? Hasta 10%. Entonces, un criterio es que la médula ósea esté tomada por más del 40% de linfocitos maduros. Las leucemias crónicas son de células maduras, por eso no se curan. Las neoplasias de células maduras en hematología no se curan. Además, cuando avanza, toman los tejidos linfoides, los ganglios, el vaso, el hígado, la piel, etc. Es la neoplasia más común del adulto en el mundo occidental. Y del 100% de LLC, el 99% son de estirpe B. Por lo tanto, ¿qué marcadores tendrán? 19 y 20. 19 y 20 positivos. En relación a la etiopatogenia, las alteraciones citogenéticas se presentan en el 50% de casos, siendo la más frecuente la trisomía del cromosoma 12. En vez de tener un par de cromosomas 12, tenemos 3 cromosomas 12. Y es la más frecuente, pero la más grave. Ahora, también pueden haber alteraciones a nivel del cromosoma 14, por ejemplo, translocación 11-14, translocación 14-18, translocación 14-19. ¿Qué se deben aprender ustedes? Esta que es la más frecuente, la trisomía del 12. Además, como la leucemia linfoide crónica, hemos dicho que el 98% son de estirpe B, por citometría de flujo, debo encontrar el 19 y el 20 positivo. Y este signo de maduración. El 90% o más tienen que expresar la inmunoglobulina de superficie positiva, que es un marcador B. ¿Qué anormalidades inmunológicas puede presentar un paciente que tiene una leucemia linfoide crónica? Se puede complicar hasta en el 20% de casos con un test de CUM directo positivo. ¿Qué me indica un test de CUM directo positivo? ¿Qué? La presencia de anticuerpos de un complejo inmune que está pegada a la membrana del glóbulo rojo y que puede ser causa de hemólisis, ¿no es cierto? Pero muchas veces, solamente el test de CUM directo positivo es un marcador inmunológico, no hace la anemia hemolítica. ¿Ok? Entonces, el 20% de pacientes con LLC van a dar test de CUM directo positivo y la mitad hace la anemia hemolítica, o sea, el cuadro clínico de anemia hemolítica. No todos van a hacer anemia hemolítica. Lo mismo sucede con la serie plaquetaria. El 20% dará anticuerpos antiplaquetarios positivos y el 50% hace un cuadro de PTI. Pero es frecuente que los pacientes que tengan leucemia linfoide crónica, con el correr de la enfermedad o el transcurrir de la enfermedad, ellos hagan anemia y trombocitopenia. Pero la causa más frecuente de anemia y trombocitopenia en la LLC es la infiltración. Es decir, el reemplazo de la médula ósea por linfocitos neoplásicos, no por la enfermedad inmune. Entonces, si un paciente con LLC presenta anemia y trombocitopenia es por infiltración medular, porque los linfocitos han crecido tanto que han disminuido el compartimiento de la serie roja y de la serie megacardiocítica. Otra anormalidad es que el paciente puede presentar anticuerpos contra los eritroblastos, o sea, a nivel de la médula ósea, y los destruye, ocasionando una aplasia eritroide pura. Puede ocasionar anticuerpos contra los neutrófilos, ocasionando una neutropenia autoinmune. Un dato bastante frecuente, que es una pregunta de examen muy frecuente, es esto, ¿no?
que el 75% de ellos presenta hipogamaglobulinemia cuando pedimos un proteinograma electrónico. La zona de las gamaglobulinas, que está al final, que es donde corren dos inmunoglobulinas frecuentemente, la G y la M, está plana o no está presente. Puede haber también alteración de la inmunidad celular si es que el linfocito que está tomado es de estirpe T, que es raro. Lo más frecuente es que sea de estirpe B. Ahora, el cuadro clínico en el 90% de casos se presenta en personas mayores de 50 años, que al inicio no presentan síntomas. Entonces, ¿cómo se hace usualmente en los países desarrollados, como Europa, como Estados Unidos y como algunos países latinoamericanos que tienen un sistema de salud mejor que el nuestro? El paciente o la persona va una vez al año a hacerse un chequeo y de repente en el hemograma le encontramos leucocitosis con linfocitosis. Entonces lo citan y le dicen: señor, hemos encontrado esta anormalidad del hemograma. ¿Tiene síntomas? No, no tengo ninguna molestia. Lo examinan, no tiene visceromegalia, no tiene adenopatías, no tiene más cosas, solamente tiene leucocitosis y linfocitosis. Le hacen una citometría de flujo y es una LLCP. Entonces, 25% de ellos no presentan síntomas, porque están al inicio de la enfermedad. Cuando empiezan a presentar síntomas, ¿qué va a empezar? Los cuadros relacionados con la anemia, ¿no? Fatiga, malestar general y la presencia de adenopatías de característica neoplásica. ¿Cuáles son las tres características de un ganglio neoplásico? Primero, duro. Segundo, no duele. Tercero, adherido a los planos profundos, para diferenciarlo del ganglio inflamatorio, que duele, es blando y móvil. Después de las adenopatías se presenta o se puede presentar la visceromegalia, esplenomegalia y luego hepatomegalia. Cuando la enfermedad progresa, el paciente refiere pérdida de peso y lo más frecuente, la presencia de infecciones recurrentes banales, por ejemplo las gripes. Dice: siempre estoy resfriado. Por último, cuando presenta anemia y hemorragia o trombocitopenia, y estamos en la fase final de la enfermedad. Cuando el paciente con LLC tiene menos de 11 de hemoglobina o tiene menos de 100.000 plaquetas, estamos en la fase final de la enfermedad. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el hemograma de un paciente que tiene una leucemia linfoide crónica? En primer lugar, leucocitosis, más de 10.000 leucocitos. Con linfocitosis, más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico. Y en el frotil de sangre periférica voy a encontrar las famosas células fantasma. ¿Qué son las células fantasma? Son las células rotas. ¿Por qué? Porque las células neoplásicas son frágiles y cuando procedo a hacer el extendido se rompen. Y en el caso de la leucemia linfoide crónica se llaman células o células fantasma o células simplemente tipo Gumprecht. G-U-M-P-R-E-C-T, Gumprecht, solamente en la LLC. En cambio, en las otras neoplasias hematológicas pueden haber células rotas y se llaman así, solamente células rotas. Solamente toman nombre propio en la LLC. En la serie roja hemos dicho que la anemia será usualmente por infiltración medular, por reemplazo del tejido rojo por linfocitos. Pero un 20% van a dar antes de un directo positivo y no hacen la anemia hemolítica. Solamente entre el 8 al 10%, o sea, la mitad de lo que hacen el punto directo positivo, expresarán una anemia hemolítica inmune. Hacen el cuadro hemolítico. ¿Cuál es la célula característica de una anemia hemolítica inmune? ¿Qué voy a encontrar en el frotil periférico de una célula de una anemia hemolítica inmune en relación a la serie roja? Los reticulocitos no los veo con la tinción clásica, con los derivados de Romanowski. ¿Qué veo? Esferocitos. ¿Por qué? Porque el complejo inmune se pega a la membrana del glóbulo rojo y lo deforma. Entonces los esferocitos se presentan
en la esferocitosis hereditaria, que es una anemia hemolítica congénita, y también en la anemia hemolítica inmune, porque es una membranopatía adquirida. El complejo inmune se pegó a la membrana y deforma el glóbulo. En el hemograma también puedo ver trombocitopenia. La trombocitopenia más frecuente por invasión medular. Los linfocitos invaden la médula ósea casi en su totalidad y disminuyen el compartimento de los megacariocitos, que son las células precursoras de las plaquetas. Ya hemos dicho que un 20% presentará anticuerpos antiplaquetarios positivos y la mitad de ellos hará pues un PTI. La médula ósea, cuando la estudio, porque no es necesario estudiarla, voy a ver que hay una infiltración por células linfoides mayor del 40%, siendo lo normal hasta 10%. Entonces, la médula ósea puede presentar diferentes patrones infiltrativos, y obviamente el más grave es cuando el patrón infiltrativo es difuso. ¿Por qué? Porque ha tomado toda la médula ósea y le va a quitar espacio a las otras células. Los ganglios son órganos linfoides secundarios. Por lo tanto, también pueden sufrir infiltración por los linfocitos de la leucemia linfoide crónica. El proteinograma electroforético puede presentar un pico monoclonal como si fuese un mieloma múltiple hasta en el 5% de casos. Y hemos dicho que cuando hacemos el inmunofenotipo, como el 98% de la estirpe de la LLC es B, debe estar presente la inmunoglobulina de superficie. Esta es una citometría de flujo de un paciente con LLC, 66 años, vino con 480.000 leucocitos. Tenía adenopatías, tenía visceromegalia, estaba casi en la fase final, tenía anemia. Entonces se le plantea a la familia hacer una citometría de flujo. Miren, en el año 2007. Entonces aceptan ellos pagar la citometría, porque en esa época no había CIS, y el que lee la citometría, que es el mismo de las citometrías anteriores, dice que hay un 80% de población anormal. Pero, ¿qué dice acá? Esta población anormal presenta una proliferación clonal con fenotipo aberrante de estirpe linfoide B periférica madura. Al decir madura me está negando que sea una leucemia aguda, por lo tanto es crónica. Y hace el marcaje con los marcadores monoclonales y dice que pertenece a la estirpe B. ¿Por qué? Porque es 19 positivo, es 20 positivo, y esta es la inmunoglobulina de superficie, que es negativa positiva, por lo tanto es positiva. Y también debe expresar positividad para una cadena ligera, que puede ser la capa o la lambda. En este caso, ha expresado positividad para la cadena ligera de las inmunoglobulinas lambda. Ustedes recuerdan que la inmunoglobulina tiene dos cadenas, ¿verdad? La cadena pesada, que da el nombre a la inmunoglobulina, y la cadena ligera, que siempre son capa y lambda. Por lo tanto, es una neoplasia, como dice acá, un desorden linfoproliferativo crónico B, probablemente una LLCB atípica. ¿Por qué él mencionó probablemente B? Porque llamó por teléfono y nos dijo: nunca he visto una LLC con tanta carga tumoral, trabajando él en neoplásicas, para que vean que en cualquier hospital puede llegar una cosa que está fuera de lo usual, como sucede en mi hospital. En mi hospital no es inusual, es bastante usual que lleguen así. ¿Por qué? Porque los pobres siempre esperan hasta el final, ¿no? Cuando no dan más, recién van al hospital. Entonces, en relación al pronóstico de la LLC, se establece que la persona está ya como portadora de mal pronóstico cuando tiene anemia, que es el estadio 3, o tiene trombocitopenia, que es el estadio 4. Cuando el patrón infiltrativo medular es difuso, porque toda la médula está prácticamente tomada. Cuando en el estudio cromosómico expresa la trisomía del cromosoma 12, que es la más frecuente y la de peor pronóstico. Y cuando en mayor de 50 años
qué? Porque ya no es tributario de trasplante de médula ósea, debido a que tiene mucha fibrosis a nivel de la médula ósea. Entonces, este es el estadiaje Wright. Estadio 0, cuando solamente tiene leucocitosis y linfocitosis, no tiene más. Y vean ustedes que la sobrevida sin tratamiento es de más de 150 meses. Sin tratamiento. Cuando es con tratamiento, vive más. Estadio 1 en romanos, cuando lo anterior se le agrega adenomegalia. La sobrevida cae un poco. Estadio 2, cuando lo anterior se le agrega espleno y hepatomegalia. Visceromegalia. La sobrevida ya cae más o menos en un rango importante, ¿no? Menos de 70 meses. Estadio 3, cuando tiene menos de 11 de hemoglobina. Y miren ustedes cómo cae la sobrevida, a menos de 20 meses. Obviamente sin tratamiento. Si yo le doy tratamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a prolongarle la sobrevida, pero no lo voy a curar. Porque es una neoplasia de células maduras. Y el estadio 4 es cuando presenta trombocitopenia, ¿no? Y aquí hay un horror, no error, sino un horror. Porque es menos de 100.000 plaquetas, no más de 1 millón de plaquetas. Menos de 100.000 plaquetas. Ahora, en relación al tratamiento, desde los inicios pues, del descubrimiento de la LLC, entre comillas, el tratamiento fue con quimioterapia, dado con un alquilante como es el clorambucil y siempre un corticoide. Ustedes deben fijarse en la cabeza que toda enfermedad que esté mediada por linfocitos, siempre en el esquema de tratamiento tiene que haber un corticoide. ¿Por qué? Porque los linfocitos son sensibles o lábiles a la acción lítica del corticoide. Por eso se utilizan en el lupus, en la artritis, en la nefritis, en las vasculitis, en todas las itis que tengan que ver con un fenómeno inmune. Entonces, se empezó con clorambucil-prednisona, luego se fue avanzando hasta que se llegó al monofosfato de fludarabina, que es lo que se utiliza hasta la fecha. El monofosfato de fludarabina se da con corticoide. Entonces, si yo hago el diagnóstico de una LLC, ¿qué le voy a dar? Fludarabina más corticoide. Si el paciente me llega como el motivo del estudio de citometría con una carga tumoral muy alta, se le puede dar esquemas de poliquimioterapia como si fuera un linfoma no Hodgkin. Ustedes ya han hecho linfoma no Hodgkin, ¿verdad? ¿O no? ¿Todavía? Entonces, cuando el linfoma no Hodgkin está en estadio 3 o 4, o sea, ya avanzado, se da poliquimioterapia. ¿Qué es el CBP? Ciclofosfamida, vincristina, prednisona. ¿Y qué es el CHOP? Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona. La O es de Oncovin, que es el nombre comercial de la vincristina. ¿Cuándo doy radioterapia? Cuando el paciente, además de tener alta carga tumoral en la sangre, presenta un cuadro compresivo. Por ejemplo, una gran tumoración que comprime la vena cava, y eso puede ocasionarle ceguera. Entonces, la radioterapia, ¿qué hace? Disminuye rápidamente la tumoración. Por eso es importante. Y el trasplante de médula ósea lo debo plantear cuando la persona tiene menos de 60 años. ¿Por qué? Porque tiene menos fibrosis a nivel de la médula ósea. Más o menos esto lo que trata de graficar es, digamos, el avance en relación al tratamiento, ¿no? Aunque ahora ha salido un nuevo producto que se llama Imbruvica, que todavía no está reconocido en el territorio nacional, por lo tanto no es accesible al MINSA ni al Salud. Tiene que estar inscrito en el, ¿cómo se llama? La entidad que regula los medicamentos en el Perú. Es la DIGEMI, ahí está. Si no está ahí, no funciona. En cambio, sí podemos utilizar el rituximab, ¿no? Que no es con X, sino con B de barco. ¿Qué es el rituximab? El rituximab es un medicamento monoclonal, que es un medicamento anti-CD20, que se creó para el tratamiento de la leucemia linfoide crónica y de los linfomas no Hodgkin refractarios a los esquemas clásicos, pero que se ha visto tiene utilidad también en la anemia hemolítica autoinmune y en el PTI, que son crónicos y refractarios.
hace el rituximab? Mata a los linfocitos B, que son los que generan la enfermedad. Entonces, el rituximab se puede utilizar también en la LMC, que no responde a la fludarabina. ¿Cómo se da? 375 miligramos por metro cuadrado, una vez a la semana por 4 semanas. Y estas son diapositivas que me muestran frotices de sangre periférica en donde la sangre de esta persona ha perdido la diferenciación. ¿Cuándo digo que la sangre periférica está diferenciada? Cuando las células hematológicas que predominan son los neutrófilos. Y aquí no hay un solo neutrófilo, todos son mononucleares y son linfocitos. Pero son linfocitos maduros porque tienen la cromatina condensada. No tienen nucleolo y casi no tienen citoplasma. Igual sucede en esta diapositiva. Se ve con mayor certeza que son linfocitos maduros, que han perdido la capacidad de regular la producción en la médula ósea debido a que tienen un oncogeno, una alteración cromosómica. Y eso origina toda la enfermedad. ¿Por qué se mueren los pacientes con LLC? Por infección. Infecciones virales o infecciones bacterianas. Esa es la causa más frecuente. La segunda causa es el sangrado debido a la trombocitopenia. Pero lo más frecuente son las infecciones. Si estudio la médula ósea, entonces voy a ver que la médula ósea presenta una infiltración mayor al 40% por linfocitos maduros. No son blastos. A veces, no es necesario, pero a veces se puede llegar a hacer hasta una biopsia de médula ósea para buscar la infiltración por linfocitos. Este es un megacariocito, que es la célula más grande que tenemos en la médula ósea, que es el precursor de la plaqueta. Un megacariocito puede formar hasta 1200 plaquetas. Ahora pasamos a los linfomas. Mi segunda clase es la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Los linfomas, a diferencia de las leucemias, son neoplasias sólidas, tienen forma de tumor y usualmente se ubican a nivel de los ganglios. Usualmente, no es obligatorio. Entonces, podríamos definir a un linfoma en general como una neoplasia sólida que compromete a las células que participan en el sistema inmune, que obviamente son los linfocitos T o los linfocitos B, que por lo general nacen en los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque hay linfomas que debutan en otra región, por ejemplo en el sistema nervioso central, y el paciente viene convulsionando, o el paciente no puede caminar porque tiene una tumoración que comprime la médula espinal. En relación a la etiopatogenia, en general, no estoy hablando solamente del linfoma de Hodgkin, sino en general, en Estados Unidos los linfomas representan el 4% de todos sus cánceres. El mieloma múltiple, que es la entidad hematológica neoplásica que más conocen los alumnos o que más recuerdan, solamente es el 1% de todos los cánceres en el mundo. Y es el 10% de las neoplasias hematológicas. Por lo tanto es raro, entre comillas, ¿no? Más frecuente es el linfoma. Entonces, después de las leucemias agudas, los linfomas son las segundas neoplasias hematológicas o las neoplasias más frecuentes. La incidencia empieza en la adolescencia, pero se hace mayor con la edad. ¿Por qué? Porque a medida que somos más viejos, estamos más propensos a tener enfermedades que comprometen nuestro sistema inmune. Dentro de ellos están los linfomas. Un dato muy interesante es que los linfomas están muy relacionados con los virus, sobre todo con este virus, el virus de Epstein-Barr. ¿Qué enfermedad produce el leve virus? ¿Qué enfermedad común? La mononucleosis infecciosa. ¿Dónde se dan los cuadros de mononucleosis infecciosa? En las universidades, en los colegios, en los gimnasios, donde hay un buen grupo de gente, como aquí. Por eso se le dice la enfermedad del peso también, ¿no? Entonces el leve virus está presente hasta en el 95% del linfoma de Burkitt endémico, que es un linfoma
de alto grado de malignidad que se da en niño varón menor de 10 años. Y hasta en el 20% de la forma endémica que se da en varón adulto VIH positivo. Entonces, este paciente ya tiene dos virus, tiene el M virus y tiene el HPV. Entonces, corolario, los linfomas están muy relacionados con los virus. Por lo tanto, ¿dónde se presentará? En los lugares donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente. Y las condiciones de salubridad no son adecuadas. Por lo tanto, en países pobres, o en zonas pobres dentro de un país, o de una ciudad. Los linfomas presentan los llamados síntomas generales, o pueden presentar los llamados síntomas generales, que son tres. La fiebre, mayor de 38 grados centígrados en ausencia de un cuadro infeccioso o inflamatorio, para achacársela al tumor. La sudoración nocturna, que es expresión del hipermetabolismo en que se encuentra el organismo, igual que la fiebre, e igual que la pérdida de peso, que debe ser mayor al 10% del peso habitual, inclusive 6 meses antes del diagnóstico del linfoma. Por ejemplo, una persona pesa 80 kilos, como yo, que peso 80 kilos, y de repente, en 4 meses de 80 pasó a 70 kilos. He perdido el 10%, ¿no? O más del 10%. Por lo tanto, entraría en esta categoría, si es que tuviera el diagnóstico del linfoma. Basta con que se presente uno de los tres para que el pronóstico empeore. Lo más característico en los linfomas es la presencia de una adenopatía de características neoplásicas, que ya las hemos mencionado. En primer lugar, el ganglio nodular. En segundo lugar, la consistencia está incrementada. Y en tercer lugar, está adherido a los planos profundos, por eso dice que es firme, para diferenciarlo del ganglio inflamatorio, que es doloroso, es móvil y es blando. ¿Quién da fe de los ganglios inflamatorios? Las mujeres. ¿Por qué? Porque usan aretes que no son de oro. Entonces se infectan los oídos y les sale cáncer. No todos, ¿no? No todas las mujeres son alérgicas a los aretes que no son de oro, pero muchas sí. El pronóstico de un linfoma en general se tornará desfavorable si en el transcurso de la enfermedad presenta uno de los tres síntomas generales. Obviamente, si el tipo histológico es de alto grado de malignidad. Cuando la persona tiene más de 60 años, ¿por qué? Porque ya no es tributario de trasplante celular, sobre todo en los linfomas no Hodgkin, que no se curan. Cuando debuta con compromiso extraganglionar. Cuando la tumoración motivo del diagnóstico tiene un diámetro mayor a 10 centímetros. Y cuando la deshidrogenasa láctica está elevada. ¿Por qué? Porque esta enzima o esta proteína me está, digamos, evaluando lo que es el recambio celular, destrucción y formación de células. En relación al estadiaje, el estadiaje de los linfomas se clasifica en 4 grupos. Estadio 1 y 2, enfermedad localizada. Estadio 3 y 4, enfermedad diseminado sistémico. En vez de leerlo, hagamos un ejemplo. Estadio 1, la enfermedad muy localizada. Por ejemplo, la persona viene con ganglios a nivel cervical izquierdo, no tiene nada más. Lo examinan como nunca han examinado a un paciente y no le encuentran otra cosa. Estadio 2, cuando tiene 2 o más grupos ganglionares comprometidos, pero respeta la línea del diafragma. Por ejemplo, tiene ganglios a nivel axilar, en ambas axilas, y ganglios a nivel cervical, a ambos lados del cuello. Son 4 grupos ganglionares, pero son supradiafragmáticos. En cambio, el estadio 3 es cuando hay compromiso de ambos lados del diafragma. Por ejemplo, a nivel del cuello y a nivel inguinal. Y el estadio 4 es cuando hay compromiso de un órgano extralinfático. Por ejemplo, la médula ósea, la piel, la tiroides, la mucosa digestiva. Entonces, yo les pongo un ejemplo y ustedes me dicen en qué estadio está. ¿Por qué? Porque es pregunta siempre de examen. Paciente de 25 años que viene porque él ha perdido peso. Pesaba 82 kilos y ahora pesa 70. Va al médico porque dice pues que la ropa se le cae. El médico le empieza a preguntar y le dice, te voy a examinar, échate
Se echa sobre la camilla, le examina y le encuentra 2 ganglios a nivel retroauricular. Lo examina y le encuentra esplenomegalia. ¿En qué estadio está? Retroauricular y esplenomegalia, por lo menos 3. ¿Y en qué categoría está? A es cuando no hay síntomas generales, B cuando hay síntomas generales. 3B, porque ha perdido más del 10% de su peso. Así estuvo bien en el examen. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar a un paciente con la sospecha de linfoma, acá están las categorías, ¿no? A, sin síntomas generales, B, con uno de los 3 síntomas generales. La evaluación general de un paciente con linfoma o con la sospecha de linfoma, igual que cualquier neoplasia, primero es el examen clínico completo, inclusive las cavidades, que nadie las examina. Y usualmente el diagnóstico lo da el ganglio, porque la mayoría debuta con adenopatía. Después, el resto vendría a haber extensión de enfermedad. Por ejemplo, si un paciente que tiene adenopatías tiene pancitopenia, ¿qué debo pensar? Porque lo usual es que no tengamos pancitopenia, que tengamos un hemograma normal. ¿Qué debo pensar? Que la médula ósea está tomada. Eso debo pensar. Entonces, ¿en qué estadio estaría? 4. Si viene con pancitopenia, es estadio 4. La velocidad de sedimentación es un examen que está, digamos, vapuleado, ¿no? Pero cuando una persona que se dice sana tiene la velocidad elevada, no está sana. Algo le sucede, a lo mejor todavía no lo descubrimos, pero algo tiene. Y desde el punto de vista bioquímico, en todas las neoplasias hematológicas debo estudiar o debo descartar un problema que es una emergencia médica, que es el síndrome de lisis tumoral. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? Es una emergencia médica, porque induce insuficiencia renal aguda. ¿Y cómo diagnostico el síndrome de lisis tumoral? Con exámenes de laboratorio. ¿Qué voy a encontrar? Hiperuricemia. ¿Por qué? Destrucción de células neoplásicas. Segundo, hipercalemia. Por lo mismo, destrucción de células neoplásicas, sale el potasio que está intracelularmente. Tercero, hiperfosfatemia. Y 4, hipocalcemia. ¿Por qué? Porque el calcio siempre es opuesto a la acción del fósforo. Esos 4 parámetros me dicen que el paciente está en lisis tumoral. Y es una emergencia. ¿Cómo lo trato? Le doy corticoides para matar a los linfocitos y le doy cantidad de líquido con furosemida para lograr que orine más de 2 litros por día, porque si no le va a producir insuficiencia renal aguda. Todas las neoplasias hematológicas tienen este problema. Entonces, en las leucemias agudas, en los mielomas, debo buscar lo mismo. Si hay o no hay lisis tumoral. Y el tratamiento es igual. Corticoides, abundante cloruro de sodio y furosemida para lograr una diuresis entre 2 a 3 litros por día. Para que a través de la orina se expulsen los metabolitos de las células que se están destruyendo. La ayuda diagnóstica por imágenes, ¿para qué me sirve una simple radiografía de tórax? En el caso de los linfomas, para ver el mediastino. ¿Por qué? Porque los linfomas tienen predilección por el mediastino. El 80% del crecimiento mediastinal se debe al linfoma. Y el linfoma que más compromete el mediastino es el linfoma tipo Hodgkin, que es motivo de la clase. ¿Por qué? Porque el Hodgkin tiene una orientación a la línea media del cuerpo. Y el mediastino está en la línea central del cuerpo. Entonces, si yo tengo un linfoma con compromiso mediastínico, lo más probable es que sea tipo Hodgkin. Después la tomografía, ¿para qué me sirve? Para buscar también crecimiento de órganos y por lo tanto para el estadiaje. La ecografía también sirve para lo mismo, para buscar la presencia de masas intraabdominales que no se pueden palpar. La médula ósea se tiene que estudiar de todas maneras, así el hemograma sea normal. Lo estudio con aspirado de médula ósea y lo leo con el microscopio de luz y le puedo pedir citometría de flujo
que es un examen mucho más fidedigno para ver si hay o no infiltración. Eso es lo que hacemos los hematólogos. En cambio, los oncólogos hacen, o solicitan, porque no lo hacen, mielograma y biopsia de mielograma. Pero más sensible que la biopsia es la citometría de flujo. Entonces, si yo quiero descartar que la médula ósea no está infiltrada, debo pedir citometría de flujo, porque la citometría de flujo es capaz de captar, como nos ha sucedido con un paciente con mieloma múltiple, que solamente tenía 0.25% de células plasmáticas neoplásicas. ¿Por qué? Porque había recibido corticoides esperando la cita en el INEM. Para que vean la sensibilidad que tiene este examen. Por lo tanto, es indispensable. La evaluación específica usualmente la hacemos en el tejido, que es motivo de diagnóstico, que es el ganglio usualmente, ¿no? Entonces, como es un tejido sólido, inmunohistoquímica, que voy a tener los mismos marcadores, los CDs, pero en tejido. Y medirá pues la histología o la histopatología de la neoplasia. ¿Para qué me sirve la gamografía ósea? Para detectar metástasis a nivel de los huesos. Los linfomas dan lesiones osteoblásticas, a diferencia del mieloma, que da lesiones osteolíticas. La resonancia magnética, ¿para qué me sirve? Para estudiar las partes blandas, por ejemplo el abdomen, pero también para estudiar la columna. Está aprobada desde hace 3 años como el mejor examen para estudiar lesiones a nivel de la columna vertebral, tanto por linfoma como por mieloma. Y cuando yo tengo la alta sospecha de un linfoma, pero no tengo ninguna tumoración accesible, biopsiable, ¿qué hago? Una laparotomía exploratoria. ¿Y qué hago? Esplenectomía. Y estudio el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso es un órgano linfóide. Esto no me toca.